Muy bien, 11 de la mañana con 23 minutos. Bueno, tenemos aquí en nuestros estudios como invitado a don Jorge Cayox, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ustedes saben que se han dictado o se ha presentado este paquete económico, este paquete de medidas justamente para reactivar, entre otros aspectos, de la economía, pero en una de ellas hay unas propuestas que han sido ya, diríamos, calificadas como negativas por parte de algunos especialistas en cuestiones ambientales. Por ejemplo, el hecho de que las zonas reservadas ya no sean establecidas por el Ministerio del Ambiente, sino por decreto supremo, entre otros. El tema de la fiscalización también. Don Jorge Cayox, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias. Le agradezco por la visita. Bueno, ¿cuál es el análisis que usted hace en términos generales de este paquete de medidas que están vinculadas justamente al tema ambiental? ¿Cuáles son los puntos positivos y negativos? En principio yo creo que se ha hecho un análisis bastante superficial y probablemente tendencioso de las causas que explican la desaceleración económica. Existen muchas otras causas y no tienen que ver con normas ambientales o con, digamos, demoras en la aprobación de una serie de permisos o licencias ambientales. Existen en algunos casos sí, por la complejidad de los proyectos, pero no es esa la razón. Yo creo que se ha aprovechado una coyuntura para relajar ciertas normas en función de ciertas presiones que han habido, pero no en base a un análisis real y objetivo. Y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el tema de las zonas reservadas que acabas de señalar. Claro. Que ahora ya no sea mediante resolución ministerial que se crea una zona reservada, que, ojo, no es un área natural protegida. Es el punto de partida. Es lo que la entidad técnica define como un área para evaluación, claro, y para definir y para después categorizar y decir si es una reserva nacional, si es un santuario, etcétera. En el Perú ya tenemos áreas naturales protegidas en la zona continental. En el mar tenemos muy poco. Y entonces había una iniciativa, existe una iniciativa, de crear una zona reservada para evaluar en la parte de Máncora, Cabo Blanco, etcétera, qué tipo de protección le vamos a dar, porque es una zona muy importante para la biodiversidad marina. Y ahí empezó el choque con intereses petroleros que creen que no pueden convivir. Y la posición y la experiencia y la historia en el país y en otros países es que es perfectamente compatible una plataforma petrolera en el mar con una zona de protección, un área protegida. Pero esto de establecer las zonas reservadas, don Jorge, o mediante, mejor dicho, un decreto supremo, ¿no le está quitando atribuciones al Ministerio del Ambiente? Evidentemente, objetivamente sí, porque antes era una iniciativa de la entidad técnica, que es el Ministerio del Ambiente, y ahora tiene que pasar por el decreto supremo. O sea, lo que está pasando es que esa decisión ahora la tiene que tomar el presidente Ollanta Humala, o el presidente del país. Y el Consejo de... Y el Consejo de Ministros, pero si el presidente lo asume, sí. Entonces ahora parte de la política ambiental peruana, buena o mala, va a ser responsabilidad del presidente de la República. No significa que hay un retroceso sustancial en las competencias del Ministerio del Ambiente. Vámonos, lo que sí me preocupa, y nos preocupa mucho, es esta, digamos, debilidad o fragilidad que se le ha impuesto a la OEFA, que es el organismo evaluador y fiscalizador del sector ambiental, de relajar la fiscalización. ¿En qué sentido se relaja, para que la gente nos entienda, Jorge, la fiscalización? ¿Tiene que ver con el tema de las multas? Sí, pero no solamente con el tamaño de las multas, porque está probado que las multas de la OEFA no han pasado en promedio nunca 70 UITs. Estamos hablando de casos graves. Entonces, 70 UITs, comparado con el daño no solamente a la salud y al recurso natural y al ecosistema, sino la infracción misma, no es una cuestión como para decir, en otros sectores hay multas bastante significativas también. O sea que no se trata de eso, se trata de que OEFA, que era un organismo, es un organismo nuevo, que está comenzando a armar todo un proceso, además de aproximación, fiscalización lenta, en el sentido de que con flexibilidad, ahora solamente va a poder fiscalizar en casos excepcionales. Esos casos excepcionales no se han definido y en casos muy graves no se aplica el tema, no se aplican esta reducción de multas. La reducción de multas es hasta el 35%. En términos reales, va a poder seguir fiscalizando y todo, pero muy maniatado. Sí. Y entonces va a suceder que va a haber competencias leales. Algunas empresas serias, por sus compromisos empresariales y con sus accionistas y con el mercado, van a hacer bien sus estudios, y otras lo van a hacer un poco
digamos, con empresas no tan competentes, van a poder saben ya, de que pueden incumplir y van a tener un margen de tolerancia durante los siguientes 3 años para poder de alguna manera incorporar esos costos, ¿no? Y no asumir una responsabilidad seria, ¿no? Usted dijo, Jorge, que quizás la presentación de estas propuestas ha surgido o ha sido resultado, ¿no?, de algunas presiones de grandes empresas. Ahora, el paquete obviamente va al Congreso, ¿no? Sí. Y se requiere, por supuesto, una mayor discusión, ¿cree usted? ¿Deberían participar más estamentos medioambientales en esta discusión? Yo creo que el Congreso, en un paquete de este tipo, no puede aprobarlo como si fuese una propuesta técnica. Yo puedo aprobar modificaciones al Código Civil, por ejemplo, si tengo una comisión técnica que me hace toda una propuesta y son los sabios del país que definen una propuesta. En este caso es una propuesta política y técnica. Entonces el Congreso va a tener que discutir algunos temas. Por ejemplo, no puede ser que la OEFA solamente fiscalice en casos excepcionales. O sea, que un grifo que contamina no va a ser objeto, no es un caso excepcional de repente de fiscalización de acuerdo a esta norma. Pero puede ser, perdón, Jorge, una norma de esta naturaleza, yo diría tan especializada y técnica, motivo de una discusión política. En algunos casos sí, porque ya hay competencias, en el caso de fiscalización sobre todo, y en el caso probablemente del ordenamiento territorial, ¿no?, que es otro de los temas que está ahí, pero que de alguna manera se le quitan iniciativas al Ministerio del Ambiente. Tenemos que entender que los empresarios peruanos y la economía peruana y la política está buscando pertenecer al grupo de países de la OECD. Chile, para poder intentar ser parte de la OECD, ha tenido que modificar y mejorar sus capacidades de fiscalización y de resolución de conflictos ambientales. Perú lo que está haciendo, por un lado, es yo quiero ser parte del club, ¿no?, de los grandes, digamos, y buenas países y naciones modernas, y por otro lado está relajando sus... Entonces hay una contradicción. Si hubiese una justificación para hacerlo, perfecto, pero no existe una justificación. ¿No cree usted, Jorge, perdón, que ante esta situación el Ministerio del Ambiente quedó sin piso? ¿El propio ministro? No, yo no creo. Yo creo que en un caso, yo no le pediría a un jefe o a un general de los bomberos del país que en un caso de incendio renuncie. O sea, en la política se producen incendios y el que está ahí asumiendo una función pública tiene que estar ahí para apagarlos o para minorar el impacto que pueda generar. Lo que tiene que hacer Manuel Pulgar Vidal es seguir persuadiendo de que es posible integrar políticas ambientales con políticas económicas, de desarrollo y de incentivo a la inversión. Eso se puede hacer. O sea, es una falacia. Hay algunos, ¿no?, empresarios que no quieren tener contingencias por ejemplo, hacer operaciones dentro de áreas protegidas, que esa ha sido un poco la causa de todo esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, también se afirma, con error, de que las ECAs, que son los estándares de calidad ambiental, son los más altos del mundo del Perú. No, solamente hubo un caso en que en la gestión del ministro Brac se cometió un error técnico que ya se subsanó en esta gestión, pero los ECAs, o sea, los estándares de calidad ambiental del país, son bastante razonables comparados con otros países. Y es cuestión de hacer un análisis. En la exposición de motivos de este proyecto de ley, no se sustenta con números o con comparaciones con otros países vecinos las propuestas que se están haciendo. O sea que estamos entrando en una cosa de presión y de coyuntura que, visto en el largo plazo, yo estoy seguro que de aquí a un tiempo vamos a retroceder y decir, oye, verdad, tenían razón algunos que decían que la OEFA tiene que ser un organismo que tiene dientes, porque sin fiscalización no hay cumplimiento de la ley. Exactamente. Don Jorge Cayo, muchas gracias por su presencia. Por supuesto que yo imagino que va a haber un debate mucho mayor en estos días en que ya el paquete sea presentado al Congreso de la República y bueno, venga la discusión respectiva. Y esperemos que algunas mentes lúcidas del Congreso de la República que podemos de pronto encontrar puedan proponer algunos cambios digamos de expresión y específicos para no dejar, digamos, tan frágil esta institución que es muy importante para el cumplimiento de las políticas públicas ambientales. Muchas gracias a don Jorge Cayo, el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que estuvo aquí en la central de informaciones de RPP Noticias, y a las 11:32 nos vamos con los titulares de esta media hora.